Iniciamos con las noticias internacionales y lo hacemos en Egipto, donde los graves enfrentamientos continúan. Hoy, bajo el mandato de los llamados hermanos musulmanes, dieron inicio a las protestas del Viernes de la Ira o el Viernes de la Cólera, para exigir la liberación del depuesto presidente Mohamed Morsi y denunciar la matanza de por lo menos 600 egipcios a manos de las fuerzas del Estado. Solo hoy se contabilizan alrededor de 50 muertes. Los seguidores de los hermanos musulmanes salieron a protestar pese al gran despliegue de las fuerzas de seguridad y la presencia de comités populares de opositores a Morsi. La tensión es alta en las principales calles de la capital, donde los islamistas se han concentrado en varias mezquitas. Desde tempranas horas los islamistas cortaron los accesos al puente 6 de octubre, uno de los principales del Cairo, donde la tensión va en aumento. En estos disturbios se han empleado armas de fuego y cócteles molotov. Los islamistas hablan de más de 30 muertos en este episodio de violencia solo el día de hoy. El ejército reforzó su presencia en el centro del Cairo, sobre todo en las inmediaciones de la Plaza Tahrir, horas antes de las manifestaciones. En total, según las cifras oficiales, han muerto más de 600 personas y más de 4.000 han resultado heridos. Siempre en Egipto, miles de partidarios del derrocado presidente Mohamed Morsi marchan en la ciudad de Alejandría, manifestando su molestia por la dispersión violenta que se genera en el Cairo. También exigen que el expresidente Morsi sea reintegrado al poder. El Viernes de la Ira viene del mismo nombre que figura en el día más violento de la revuelta contra el presidente Hosni Mubarak, un 28 de enero de 2011 que marcó la victoria de los manifestantes sobre la policía, quienes se vieron obligados a retirarse. En Turquía, miles se reunieron para realizar una sesión de oración en muestra de solidaridad con los cientos de muertos en Egipto. Después de las oraciones, los manifestantes prendieron en llamas algunas banderas estadounidenses e israelíes y marcharon frente a la embajada estadounidense. La policía actuó de inmediato y les impidió el paso. A pesar de estos inconvenientes, afortunadamente la protesta se mantuvo pacífica. En Pakistán, más de 1 millar de islamistas tomaron las calles de Karachi, portando pancartas y carteles que denuncian la represión militar en Egipto. Además, se pronunciaron frente a una enorme imagen del depuesto presidente Mohamed Morsi, expresando su solidaridad con él y con el pueblo egipcio, exigiendo que se le restituya en el poder. Cerca de 1000 manifestantes se reunieron cerca de la mezquita Husseini en el centro de Amán, portando banderas jordanas y egipcias, coreando consignas en apoyo a Mohamed Morsi. Uno de los líderes de la protesta declaró que los egipcios luchan por la libertad y que están en contra del derramamiento de sangre. En otras noticias que se originan en el mundo, un terremoto de magnitud 6.6 en la escala de Richter sacudió la capital de Nueva Zelanda y una amplia zona del centro del país, desatando el pánico y provocando cortes de luz y teléfono, así como fugas de gas. En Wellington fueron evacuados numerosos edificios y miles de personas salieron a las calles, mientras las autoridades no dieron aún cifras de víctimas o de daños. El sismo central de magnitud 6,5, según el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, se produjo en el estrecho de Cook, entre las islas Norte y Sur, a unos 10 kilómetros al sureste de la ciudad de Sidon, a 8 kilómetros bajo la superficie terrestre. Horas después, el sismo fue seguido por una serie de fuertes réplicas de magnitud de 5,7 y 5,1. La policía habló de fuertes daños a edificios, pero no hablaron de heridos. Los temblores se sintieron con fuerza en la capital de Wellington. La alcaldesa dijo que no hay signos de grandes daños en la capital, pero los trenes cancelaron sus servicios y se vivió un caos de tráfico. En la isla sur de Christchurch, sufrió en febrero de 2011 un devastador terremoto de magnitud de 6,3, en el que murieron 185 personas y que destruyó gran parte del centro de la ciudad.
En Francia, conocido como el abogado del diablo, el mediático defensor de causas perdidas y comprometido desde las primeras horas en la lucha anticolonista, murió hoy a los 88 años. Entre sus clientes más destacados se encontraban el nazi Klaus Barbie, apodado el carnicero de Lyon, el terrorista venezolano Carlos alias el Chacal o el dictador iraquí ejecutado Saddam Hussein. Nacido el 5 de marzo de 1925 en Oban, Tailandia, donde su padre era cónsul de Francia y su madre vietnamita, creció en la isla francesa de la Reunión y se enroló con la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, antes de adherirse al Partido Comunista y de vivir una temporada en Praga. Apodado por sus opositores como el Chino, a Berge se le conoce como también el creador de la llamada estrategia de ruptura, en la que en lugar de intentar minimizar los hechos y obtener la indulgencia de los jueces, cuestionaba el sistema judicial y negaba la legitimidad del tribunal. En nuestra nota curiosa, les presentamos el video del reciente nacimiento y los cuidados que se le dan a un bebé panda en Taipei. El video ha tenido más de 2.500 visitas en lo que va del día. El video fue tomado por los encargados del zoológico de Taipei y minutos después fue publicado en línea, convirtiéndolo en una estrella del zoológico en tan solo minutos. El pequeño panda fue bautizado como Yuansai por los expertos en crianza de osos pandas y quienes han filmado su crecimiento desde el pasado 20 de junio cuando el zoológico le dio la bienvenida al nuevo integrante. El video muestra que el pequeño oso estira sus extremidades y muerde sus patas en la forma en que un bebé humano lo haría. Cada día se alimenta con una pacha más grande para satisfacer su apetito. El nuevo panda bebé mide 10 centímetros y pesa 100 gramos y es la sensación del momento. Por una Guatemala en paz, Alejandra Martínez. Luego de conocer qué sucede en el mundo, vamos a la pausa comercial y cuando volvamos tenemos información de las manifestaciones que realizaron hoy motoristas en contra de las nuevas prohibiciones acá en Guatemala. Ya volvemos con esto y con más.